Bueno, hola a todas. Yo soy Paula, para quien no me conozca, milito en Suiza y también participo en el grupo de energía y medio ambiente del PC, del que, bueno, Irene es secretaria. Ella ahora ya cuando le toque, o si quieres Irene ahora antes de que yo empiece con mi presentación, dices tú también unas palabritas. Eh, bueno, un poco a raíz de hablar con África y demás, me pidieron que me encargara yo también de llevar a cabo esta tarea como dentro de el área externa del partido en exterior y demás. Y bueno, teniendo en cuenta que estoy en el grupo de trabajo, pues me resultaba cómodo. Y la primera idea que queríamos era hacer esta formación. Esta formación que vamos a tener hoy, desde el grupo de trabajo, la hemos estado haciendo en los territorios, pues visitándolos principalmente en España. Eh, Tiene una primera parte como de introducción al concepto de crisis ecológica, que es la que haré yo, y después tiene una parte, digamos, un poco más sesuda sobre electricidad, que es la que hará Irene. Un poco estas formaciones tienen como dos objetivos. El primero es, pues, en fin, formación, homogeneizar un poco el nivel a nivel de núcleo y territorio en materia de ecologismo, medio ambiente y, bueno, energía, crisis de recursos, etcétera, etcétera. Eh, y por otro lado también, pues, enganchar a camaradas que os gusten estos temas y que quisierais participar, ya sea en el grupo de trabajo a nivel central o más a nivel como militancia de PC exterior. Eso un poco, pues, al gusto de cada uno, pero bueno, que la idea un poco es sembrar la semilla en ese sentido. Irene, no sé si quieres tú presentarte antes de que yo empiece con lo mío. Sí, bueno, yo soy Irene Calvé, milito en el PCPV y en el Grupo de Energía y Medio Ambiente. Y por completar un poco lo que ha dicho Paula, efectivamente estas formaciones ya surgieron en el plan de trabajo del año pasado y se van a extender al plan de trabajo de este año, con el objetivo un poco a dar conocimiento al posicionamiento que estamos teniendo desde el Grupo de Energía y Medio Ambiente en temas que, especialmente la parte, bueno, tanto en ecología como en energía y electricidad, que pues no coinciden en absoluto con, por ejemplo, posicionamientos que se tienen dentro de Izquierda Unida y que creemos que es importante el explicar un poco por qué nos estamos posicionando así y que la militancia lo sepa. Y también me gustaría añadir que estamos sacando una campaña que hemos preparado desde el Grupo de Energía y Medio Ambiente que vamos a extender a los territorios. Es decir, no es una campaña del PC, es una campaña para que los territorios, en este caso exterior si os interesa, pueda sacar. No que venga el PC y cada territorio lo hace un poco a su manera. En el PCPV, que la hemos recogido y la hemos metido en el plan de campañas de 2025, es una campaña que consta de las formaciones, esta es una primera y ahora una segunda en la segunda parte del año, y de unas pegatinas y unos vídeos que de hecho, y las pegatinas son un poco con la idea de denunciar pues lo que consideramos como una falsa transición ecológica, que es la que se está dando ahora mismo desde pues aquello llamado la izquierda. Y bueno, es un poco, tengo algunas pegatinas, por ejemplo, desde Aragón también la van a adaptar y en Aragón harán otro tipo de pegatinas más, pues los problemas que hay en Aragón, en este caso el biogás y toda esta historia de las granjas de cerdos y tal. Nosotros hemos sacado, por ejemplo, esta, que es pues como sardinas en el, es que no se leer al revés, como sardinas en el metro, como ostras en el Tesla y las sardinas y tal, que no te engañen, toma partido y el código QR que lleva a la página del PCPV donde se explica el argumentario. Dúchate rápido que los ricos quieren jugar al golf. Misión imposible, encontrar ropa asequible y sostenible. Y hay otra, que no sé dónde coño ha metido aquí, no está. Pues dinero público para paneles, pero sin techo para ponerlos. Es un poco esa idea, también que sean llamativas, que se escanee el código QR, se van a hacer unos vídeos desde el PCPU explicando las pegatinas. Lo digo porque es material al final que tenemos desde el Grupo de Energía y Medio Ambiente a disposición de territorios. Entonces, si hay algún interés o lo que sea, que no dudéis en decírmelo. Y cierro aquí el espacio publicitario y ya doy paso a Paula para que empiece con la parte de ecología. Muy guay esta teletienda, gracias. Eh, Bueno,
Pues nada, no, la verdad es que yo creo que esa campaña le podríamos sacar mucho partido desde cualquier sitio, así que animo a ello. Vale, voy a compartir mi pantalla. Compartir esta ventana. Ok, ¿de acuerdo? Bueno, dejadme solo un segundo que lo compruebe. Vale. Si veis que se ven vuestras caras o vuestras cosas muy pequeñas, podéis cambiar el diseño. Eso lo tiene que hacer cada uno, ¿vale? Porque nosotras antes, África y yo, intentando cambiar eso, no hemos podido. Pero vamos, que yo creo que se ve bien, ¿verdad? ¿Me podéis decir si se os ven bien las diapositivas y todo eso? Se ve bien, Paula. Vale, muchas gracias, Irene. Bueno, pues nada, vamos a comenzar. Como decía, yo me voy a encargar de hacer una breve introducción al concepto de crisis ecológica. Son una serie de conceptos que son importantes de cara también a entender lo que después va a contar Irene y en general los posicionamientos que estamos haciendo desde el grupo de trabajo. Estos conceptos son probablemente conocidos por todos, o sea que servirá más bien como un refresh. Las diapositivas son diapositivas preparadas por la camarada Carolina Escar de Aragón, que también trabaja con nosotros en el grupo de trabajo. Y bueno, en realidad un poco estos conceptos también vienen de, en general, el trabajo que esta generación, Carolina, yo, Carlos Morales, de lo que, bueno, preparamos y teorizamos bueno, conceptos que sintetizamos de nuestra etapa en la UJC. Sí que espero que sea capaz de explicarlos también como hace unos años. Bueno, lo hemos estructurado en estos 5 puntos. Primero, trayendo la teoría marxista en el centro del análisis y a partir de ahí yendo de los conceptos de crisis ecológica, crisis de recursos. Paula, Dime, pon Reina. completa la presentación porque si no vemos como si fuera la pestaña entera, entonces, ¿dónde es? Abajo a la derecha, de arriba de las lupitas, creo que es el de pantalla completa, ¿puede ser? Ese. Sí, lo que pasa es que antes lo hemos estado haciendo Funciona. y se va dime si se nos va Se ha ido Effective Wonder. Es Nada. que claro. Nada, no, Pero pues bueno, déjalo. no, comparto, no os preocupéis. Voy a compartir todo mi ordenador, ¿vale? Al principio va a haber bucle infinito, que nadie se agobie. ¿Me entendéis, no? Sí. Vean, porque nadie se agobie. Es que a mí el bucle infinito me da ansiedad, yo no sé a vosotros. Nada, se ve de madre ahora, ya está. ¿Bien? Estupendo. Perfecto, camarada. Bueno, vale, perfecto. Bueno, total. Crisis ecológica, crisis de recursos, crisis de contaminación y huella ecológica. Bueno, ¿por qué es importante traer el marxismo al centro de esta discusión? Principalmente por el concepto de las contradicciones del capitalismo. Veréis que durante esta ponencia vamos a tratar sobre la contradicción capital-medio, también capital-vida. Sin embargo, es importante recordar que las principales contradicciones del capitalismo son las que, bueno, llevamos estudiando mucho tiempo. De hecho, en exterior tenemos suerte porque estamos terminando el proceso de la escuela de formación, ¿no? Que hemos tenido varios bloques, ya sea de materialismo, de economía política. De hecho, algunos igual recuerdan mi chapa que di hace unos días de economía política. David, seguro que he visto que está ahí. Entonces, bueno, recordamos que las principales contradicciones del capitalismo son entre la producción social y la apropiación privada capitalista, la contradicción entre el proletariado y la burguesía, así como la organización de la producción dentro de la empresa frente a la anarquía dentro de la sociedad. En base a esto, a posteriori, nos encontramos con la contradicción capital-medio y capital-vida. Probablemente, o por si acaso todas no lo podemos definir, la contradicción capital-medio es esa simplemente que se da por la acumulación infinita del capital en un planeta que tiene recursos finitos, ¿no? Y por consiguiente el crecimiento ilimitado en un planeta con recursos finitos va a dar lugar a unas consecuencias sobre el medio. Hablamos también de capital-vida, ahora pues aquí también entrando en juego la economía feminista, el papel de la reproducción de la fuerza de trabajo y bueno, no solo en general los seres humanos, sino ampliando el concepto a lo que son todos los ecosistemas, ¿no?
¿Qué tienen en común estas contradicciones? Pues que no se pueden desligar del capitalismo. Son una consecuencia de su definición y de su modus operandi. Es el capitalismo quien la genera y quien pone estos efectos sobre la mesa, ¿no? que son negativos. La cuestión está en que estas tres contradicciones clásicas, ¿no? La propiedad privada, la burguesía frente al proletariado, así como la anarquía de la sociedad frente a la organización de la producción, son altamente subjetivas, en el sentido de que es la sociedad la que puede medir, asumir cómo la gestiona, y en ese sentido se producen cambios cualitativos en la conciencia obrera, ¿no? Esto creo que es algo evidente, porque al fin y al cabo, en base a eso, nosotras medimos y entendemos la historia como el desarrollo de la lucha de clases. Sin embargo, la contradicción del capital medio no es subjetiva, o sea, no tiene conocimiento subjetivo, es una realidad puramente material. Si el sistema tiende a crecer infinitamente en un medio, en este caso, por ejemplo, el planeta Tierra, o incluso ya nos podríamos poner a hablar del universo, ¿no? Con tantos viajes extra-Tierra, pero bueno, vamos a pensar simplemente en nuestro planeta. Un crecimiento ilimitado en un sistema que tiene recursos finitos es una cuestión material, que tiene condiciones de contorno materiales y no tiene componente subjetiva en este sentido. Entonces, bueno, como ya he ido repitiendo varias veces, ¿no? La contracción capital medio significaría esto, ¿no? Que no puede tener lugar un crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos. Y aquí es como nosotros pasamos a definir el concepto de crisis ecológica, entendiéndolo como el conjunto de los límites de recursos disponibles, así como la asimilación de los sumideros, las consecuencias del medio ambiente y la sociedad. Me permito aquí explicar los conceptos de recursos y sumideros, ¿vale? Los recursos pues, son las fuentes de materias primas o, sí, bueno, de las que nosotros podemos obtener energía, materiales, etcétera. Eso normalmente lo llamamos recursos, lo podemos también llamar fuente. Y por otro lado están los sumideros, que es cómo se cierra el círculo, de dónde lo sacamos y hasta dónde lo echamos, ¿no? De uno lo obtenemos y en el otro lado lo vertimos. Entonces, esto es importante porque no es solo que estemos tomando, el capitalismo tome ilimitadamente recursos de una fuente, es que también verte ilimitadamente esto en los sumideros. Y obviamente esto tiene consecuencias en el medio ambiente y en la sociedad, ya sea directo, ¿no? Pues lo típico de verter, pues sobreexplotar una mina para obtener ciertos metales y después verter los desechos en un río de la misma. Esto sería como una visión muy simplista, muy directa, pero también lo podemos interpretar de una forma mucho más integral, mucho más global, como, bueno, que vamos obteniendo recursos para producir una serie de materiales y a su vez estos materiales, cuando se desgastan, contaminan a lo largo de los años. Es decir, el concepto de recursos, fuente y de sumidero lo podemos entender de manera inmediata, de manera indirecta, en una escala de tiempo muy corta o una escala de tiempo muy larga. Pero lo importante es entender que el sistema está cerrado y por consiguiente, como está cerrado, tomamos recursos de él, llegará un momento que se agotarán, verteremos recursos en él, llegará un momento que eso dará lugar a un problema en el medio ambiente. A nuestra camarada Carol siempre le gusta poner esto un poco sobre la mesa, porque, bueno, aunque igual ahora que estamos empezando a tener incluso en nuestro propio país catástrofes ecológicas cada vez con más regularidad, pues ya es como un poquito más evidente, pero es cierto que en fin, que tendemos a no percibir la crisis ecológica, ¿no? Y en este sentido es importante comprender el concepto de crecimiento exponencial, ¿no? Las consecuencias de la crisis ecológica no ocurren de manera lineal, como Carol pone en esa línea recta que veis que va negra, que va de cero hasta arriba, sino que cada día vas apreciando de la misma manera sus consecuencias, sino que es un proceso acumulativo que llega a un momento pues que en palabras llanas explota, revienta, ¿no? Entonces, bueno, es importante que asumamos que
que las consecuencias de la crisis ecológica no se vean en todos lados de la misma forma y de manera evidente desde el minuto cero, no significa que no exista, sino que significa que va a llegar un momento que cada vez va a ocurrir con mayor regularidad, con mayor fuerza y que el crecimiento, como veis en la curva roja, pues sería exponencial. Ahora, a la hora de, recuerdo lo que he comentado como los conceptos de recursos, fuentes y sumideros, es importante entender como el orden de prioridades con el que se da esto, ¿no? Y yo creo que seguramente aquí cada uno de nosotros tendremos un ejemplo más o menos cotidiano de nuestro lugar de procedencia, de donde vivamos ahora, donde esto se dé. En primer lugar, siempre se explotan las fuentes que tienen mayor calidad y que son más asequibles, es decir, las que se les puede sacar provecho de una forma más eficiente para el capitalista. Como esas fuentes tienden a agotarse, llega un momento, que pasamos al punto 2, en el que las que necesitan mayor gasto de energía y de recursos al final se empiezan a desechar, ¿no? Y después le sigue un momento en el que, bueno, como el capitalista o la empresa, el sistema en general, sigue teniendo necesidad de esos recursos, llega un momento que ya no le interesa esa fuente agotada, entonces busca nuevas reservas o busca nuevas metodologías para poder explotarlo. Yo soy de Andalucía, de Sevilla, y tengo muy cerca Huelva, las minas de Río Tinto. Que bueno, igual las conocéis, son yacimientos bastante interesantes, que además fueron explotados por empresas británicas y demás, vamos, de eso seguro que sabéis, que ahí hay mucho jugo. Y a mí siempre me llama la atención, Río Tinto se deja de explotar durante muchos años, hasta que ahora, recientemente, una empresa, de hecho liderada por una chavala de mi edad, bueno, pues inventó una nueva metodología para conseguir obteniendo de manera eficiente mineral de esas minas que inicialmente se habían desechado. ¿Por qué? Pues porque ya interesa volver a explotarlas, pero por supuesto porque ha habido un avance tecnológico, si no, no sería posible. No sé si os suena esta curva, la curva de Hoover o la teoría del pico de Hoover, con la que Carlos nos daba mucho la lata cuando yo estaba en la UJC. Bueno, se puede entender simplemente como la curva del pico del petróleo, ¿vale? Esta teoría de Haber, que bueno, puede tener más o menos discusión, en general está aceptada como una teoría cierta, obviamente le podemos poner muchos matices, pero el concepto es que los recursos, en este caso los combustibles fósiles, tienen un pico de producción, bueno, un pico de obtención, y que llega un momento en el que esto cae, ¿no? Un poco con el concepto del petróleo es fácil, ¿no? Sabemos que los combustibles fósiles son materias primas que requieren de miles, millones de años para producirse. Entonces, obviamente, si empezamos a extraerlo, va a llegar un momento que llegamos a su pico y después estos se empiezan a agotar. Un poco los debates en torno a la curva de Hoover, más o menos, se dan en torno a cuándo ocurre este pico, ¿no? Se supone que para el petróleo ya se dio, ¿no? Según esta figura, en torno a entre el año 2000 y el año 2010, pero el mismo concepto lo podemos aplicar a otro tipo de recursos naturales, como veis aquí, ¿no? Ya sean combustibles fósiles o ya sean incluso metales, elementos concretos, cobre, aluminio, hierro, que como sabéis son también muy importantes para todo lo que son la tecnología, pues los microchips, o cualquier tipo de propuesta tecnológica en el sentido de energías renovables, etcétera. Como sabéis, todo este tipo de propuestas tecnológicas requieren del uso de estos elementos, y entonces es importante tener en cuenta en qué momento se da su pico de concentración, ¿no? De existencia, y que después estos van a disminuir. Entonces, estos dos conceptos, estas últimas diapositivas que he presentado, girarían en torno a la idea de recurso, ¿no? De fuente. Pero como he explicado antes, también están los sumideros. Y aquí entra en juego el tema de la crisis de contaminación. Aquí decimos que
claro, que el planeta es un sistema homeostático, entendiendo como es un sistema que está en equilibrio entre distintos elementos que se relacionan entre sí. Obviamente tú les traes recursos, pero después lo que tú haces con esos recursos va a tener un impacto en el sistema, ¿no? Y por eso nosotros decimos que no solo los recursos son un papel limitante, sino que los sumideros naturales también lo son. Y en base a esto y también un poco para entender este ciclo, ¿no?, de ir del recurso al sumidero, tenemos esta diapositiva que intenta explicar un poco el concepto de huella ecológica y cómo el capital actúa sobre ella, ¿no? Pensemos en un caso en el que partimos de se busca obtener un recurso en concreto. Por ejemplo, pensemos silicio, yo qué sé, bueno, silicio muy abundante, zinc, no sé, zinc, por ejemplo. Primero hay unas reservas que no están descubiertas, se aplica, opera un capital de exploración y las descubre. Y ahora estas reservas ya se consideran conocidas. Ahora, llegado a ese punto, hay que explotarlas, ¿no? Y ahí entra el capital de explotación o el capital de producción que explota estas reservas para obtener este zinc. Llega un momento que en este caso combustible, o que ese elemento ya está procesado, ya está preparado, y entonces operamos sobre él de nuevo. En este caso, si fuera un combustible fósil, sería el capital de combustión, pero si fuera, podemos también alargarlo a, por ejemplo, fabricar un dispositivo que requiere zinc. Eso también va a generar una huella ecológica, ¿no? En este caso, una combustión, pues puede ser producción de CO2, puede ser producción de sustancias tóxicas, cualquier tipo de subproducto de reacción. En general, eso va a tener una huella, una contaminación, y ahí iría al sumidero. Entonces, bueno, un poco para entender por qué dentro del concepto de crisis ecológica, no solo el recurso y su agotamiento, ¿no?, que es de lo que solemos hablar siempre cuando vemos esta curvita del petróleo y todo eso, sino que también es importante entender cómo se cierra el ciclo con los sumideros. Entonces, bueno, esto sería todo. Tenía después esta diapositiva por si quisiéramos debatir, pero, uy, el infinito. ¡Ah, qué agobio! Pero la puedo dejar para después si queréis y yo ahora pasaría con Irene que nos va a hablar de electricidad. ¿Te parece, Irene? Sí, perfecto. A ver si me funciona la cámara, que me está vacilando un poco. O sea, ya está. Vale, pues si queréis, a ver qué pongo esto. Vale. A ver, comparto pantalla y me dices tú, Paula, si... Sí, dale. Yo lo que he hecho ha sido compartirla toda y ya está. Entire screen, no sé qué. Exacto, dale a eso y ya está. Vale, se ve bien. Espera que necesitamos un poco. ¿Vale? Dale. ¿Le estás dando pantalla completa? Dale la pantalla completa. Le voy a dar a la pantalla completa, que pasa, ya es lo típico de ya no se ve nada. Sí, perfecto. Si quieres, dale al hide, que a mí me pone nerviosa. Hide. Espérate, que voy a cambiarlo esto a la otra pantalla, si no la lío. Ahora vemos tus notas. ¿Veis mis notas? Pues... Ah, y antes cuando lo he movido no veías mis notas. No, porque tienes dos pantallas, ¿no? Sí. Pues vuelve a ponerlo como antes o cámbiate el display. Espera. Sí, hombre, ahora cambiar el display, estamos hasta el día del juicio final por la tarde-noche. A ver, está aquí. Espérate que me están llamando al telefonillo. Ah, un segundo. Nada, pero te vemos bien, ¿eh? O sea que perfecto. Sí, lo que os he perdido yo ahora es a vosotras. Vale. Y ahora esto aquí. Cago en la leche ya. Vale. ¿Ahora lo veis bien? Muy bien. Vale, pues Perfecto. yo a vosotras no os veo. Un segundo en que hablan. Espera. Sí, dígame. Ah, vale, te hablo. Ahora era la buena pausa para la publicidad. Perdonad por las pausas dramáticas. Me pongo. Una cosa, si queréis interrumpir, que desbloquear el micro directamente, interrumpís. Por dar un poco de contexto, esta formación va a ser muchísimo más práctica. Aquí vamos a hablar un poco de electricidad,
de lo que se está proponiendo dentro de esta transición energética en este caso y va a ser cosas muy concretas. Lo digo porque se van a explicar conceptos técnicos. Por favor, la idea de esta formación es no dar la chapa. Si cualquier persona quiere interrumpir, camaradas, directamente desbloquead el micro y me interrumpís para hacer preguntas, ¿vale? Vale, perfecto. Molt bé. Pues nada, empezamos esta formación hablando un poco de qué es la energía y qué es la energía eléctrica, porque esto muchas veces crea confusión. Entonces aquí la idea un poco... ¿Veis mis notas o no? No vemos la chuleta. No. Vale, así es la... Digo, pero si no me lo van a leer ya, está haciendo el tonto. Total, entonces lo que intentamos explicar aquí es la diferencia entre energía y electricidad. Por hacerlo muy sencillo, energía es todo y electricidad es un subconjunto dentro de la energía. La electricidad es la luz, la electricidad es todo lo que enchufas a un enchufe. La energía es, por ejemplo, la gasolina que se utiliza en un coche es energía. Lo digo porque así dicho parece muy evidente, pero toda la energía provoca emisiones y la electricidad es una pequeña parte de la energía. Cuando hablamos muchas veces de transición energética, nosotras no, evidentemente, pero lo que se nos dice, cada una que elija quien nos lo dice, se centra muchas veces en la parte de electricidad, cuando esta representa un pequeño subconjunto dentro de energía. Y aquí hay unos ejemplos ilustrativos que veis en estas diapositivas. Por ejemplo, la electricidad dentro de toda forma de energía de consumo, dentro del consumo la electricidad solo representa un 22%. Los productos petrolíferos, se entiende aquí, por ejemplo, la gasolina para los coches, el diésel para un tractor, etcétera, son el 53%, gas natural 16%, carbón 2% y renovables 7%. Renovables fuera de la electricidad. Es decir, por ejemplo, en el caso español ahora mismo no me sale, pero en el caso, por ejemplo, de África subsahariana sería el cocinar con madera o con carbón vegetal. Eso serían renovables. Entonces, acordarse, la electricidad es una parte pequeña. Y luego aquí en la gráfica, ¿veis mi ratón? No. Y si hago así, a ver, Yo no lo veo, ¿eh? Si hago así ahora se ve. Ahora sí. En esta gráfica, pues veis la cantidad de energía consumida por sector y forma de energía. Es verdad que aquí hay una cagada que no me ha dado tiempo a rectificar, que es que los colores no se corresponden en estas dos gráficas. Entonces, simplemente los productos petrolíferos aquí están en un rojo un poco más oscuro y fijaros la cantidad de productos petrolíferos que consumimos en el transporte. Quiero decir que el transporte en su gran mayoría no está electrificado. Aquí veis la electricidad en un rojo más clarito, que es este trozo, etcétera. Quiero decir con esto que cuando nos dicen, no, esto se soluciona poniendo renovables en todas partes, pues yo no sé cómo vamos a hacer con este trozo del transporte, que es el que está emitiendo. Y aquí otro ejemplo aún más claro, evolución de la generación eléctrica peninsular. Si veis el último año que hay aquí, que es 2021, ya tenemos más de la mitad que es de origen renovable. Esto es producción. Más de la mitad. Ojo, y ahí no cuenta en esta gráfica porque es de red eléctrica la nuclear. Quiero decir que igual te encuentras con un 60% de la electricidad que se produce que no tiene emisiones de CO2. Con ello, insisto, el mensaje aquí es decir, pues lo que se ve en este último recuadro, que es centrar cuando hablamos de transición energética, casi la totalidad de las medidas en el sistema eléctrico carece de sentido. ¿Por qué se hace esto? Porque la teoría del capital es básicamente que vamos a electrificar todos los consumos y así todo se soluciona a través de la electricidad. Ahora veremos en las siguientes diapositivas por qué eso no es así. Pero vamos, que nos acordemos que energía y electricidad no es lo mismo y electricidad solo es una pequeña parte de la energía. Tecnologías de generación de generación de energía eléctrica. Vale, esta diapositiva parece un poco que no viene a cuento, entonces voy a hacer una pequeña introducción. Conversaciones de bares. No, es que yo creo que es mejor la eólica que la solar, ¿no? Yo es que creo que es mejor la nuclear que no sé qué. Es que lo que habría que hacer. Esto no es tan sencillo. El sistema eléctrico es un sistema complejo cuanto menos. 2 reglas necesarias para evitar averías o apagones. Empiezo por la parte inferior. La energía eléctrica producida en todo momento tiene que ser igual a la demanda y a las pérdidas. Esto no es como, más o menos voy a producir lo mismo que se necesita para consumir. El sistema eléctrico, por cómo es, por cómo funciona la electricidad, o en cada microsegundo lo que produzco es igual a lo que consumo, o se rompe y hace pum. Pero hace pum
se cae el sistema eléctrico en todo el Estado español. Eso tiene que ser cada segundo. Y la energía eléctrica es muy difícil almacenarla. Entonces nos damos cuenta que aquí ya empieza a entrar un nivel de complejidad que la gente no tiene en cuenta. Es decir, si en un momento dado yo voy a caricaturizar, pero imagínate que todo es solar y de repente pasa una nube, yo tengo que tener una solución automáticamente para suplir esa carencia de energía que se estaba produciendo cuando pasa una nube. Y el segundo es que, mira, no, voy a empezar a explicar entonces por qué hablaba de mínimo técnico y todas estas características. Cuando yo digo que lo que se produce tiene que ser igual a lo que se consume, no todas las tecnologías se encienden y se apagan igual. Por ejemplo, tiempo mínimo de encendido y apagado. Una central nuclear tarda en encenderse o apagarse igual una semana. Es decir, si a mí de repente va a soplar el viento, deja de soplar el viento de golpe, yo no puedo decir, ay, voy a encender una nuclear, porque tarda una semana. Una central de carbón, pues te puede tardar con la tontería 12 horas, un día, o sea, entre 12 y 24 horas. Una central de gas de ciclo combinado, pues el otro día consiguieron enchufar cuando la dan a una en 3 horas, pero normalmente échale pues sus 5 o 6 horas fácil. Una turbina de gas sin ciclo combinado, pues se va a enchufar más rápido. Lo mismo, mínimo técnico. Mínimo técnico es, digamos, que lo máximo que puede producir una central son 100, pues hay centrales como por ejemplo las nucleares que son muy poco variables, es decir, la puedo bajar al 90%, al 80%, por debajo aquello se empieza a desestabilizar y la tenemos. En cambio, una central de gas la puedo bajar hasta el 50% de su carga, o sea, la mitad de lo que puedo producir sin que se desestabilice. Total, que todo este rollo lo estoy contando para, pues, entender que no hay una tecnología que supla todas las necesidades del sistema eléctrico. Tiene que ser una mezcla de todas las tecnologías, nos guste o no. Si queremos dejar un sistema eléctrico que funcione, va a haber que combinar cosas. Y voy a dar varios ejemplos. Bueno, primero de todo, un ejemplo que me gusta bastante es esto fue el año pasado. El año pasado, en un momento dado, no me acuerdo qué día fue, pero creo que allá sería por otoño o así, se había previsto 1 gigavatio, que es bastante, de eólica que se tenía que producir, digamos, a las 8 de la noche. Las 8 de la noche es muy mal momento porque es justo cuando vuelve todo el mundo a casa, empieza a hacer la cena, que si pongo una lavadora, que si la calefacción o el aire. Entonces hay una demanda bastante alta. En ese momento se suponía que iba a soplar mucho viento y venía todo para el viento y qué estupendo y qué genial. Bueno, pues resulta que el viento de repente hizo clonker y en 30 minutos dejó de soplar el viento de lo que se esperaba. Claro, ¿tú ahí qué haces? Ahí a esas horas, a las 8 de la noche, no hay ni solar ni solor. Entonces, ¿qué haces? Pues ahí en ese momento lo que hubo que hacer es desenchufar la industria, porque hay una cosa que es el servicio de interrumpibilidad, que tú básicamente puedes pegar estirón y desenchufar 1 gigavatio de industria. Pero vamos, si no llegamos a desenchufar la industria, hubiéramos tenido un problema. Por lo que acabo de explicar, incluso con el gas funcionando, tardas 3 horas. Entonces, ¿qué solución hay a estas cosas? Y sobre todo con la solar aún es un poco más predecible, pero la eólica es muy poco predecible y las predicciones aún no son especialmente buenas. ¿Qué ocurre? Pues que tú siempre que instales en un país energía eólica, tienes que tener como de backup lo mismo en una energía que tú puedas gestionar, es decir, en gas, en carbón, en petróleo. Y esa es la realidad a la que nos enfrentamos hoy en día, cuando se está diciendo, no, mira, que vamos a enchufar todo con eólica y solar, eso no va a funcionar, porque de nuevo, cuando se te apaga el viento tú tienes que poder enchufar algo. Si no, y la gente dice, ay, no, pues bueno, tampoco pasa. No es que no pase, no es una cuestión de voluntad de decir, ay, pues no, pues mira, estamos un poco menos sin electricidad, es que se te cae el sistema entero y si se cae un sistema, pues igual para enchufarlo pueden ser 6 meses, 7 meses, una barbaridad de esas. Entonces, vamos, lo que intentamos es un poco esto. Y luego hay un segundo problema, que es el que veis aquí abajo, que está un poco más complicado. Digamos que todas las máquinas de producción de energía eléctrica tienen que estar funcionando a la misma velocidad, tienen que estar girando a la misma velocidad. Estoy simplificando un poco, pero vamos, para que se entienda. ¿Qué pasa?
que tú eso tienes que tomar de referencia otra máquina que está girando a esa velocidad para que todo esté sincronizado. La historia es que ni la solar ni la eólica son máquinas síncronas, es decir, estas dos tecnologías no valen para eso. En cambio, es importantísimo. Si tú no tienes una máquina que gira de manera sincronizada, no puedes sincronizar el resto del sistema eléctrico y de nuevo hace pum. Un ejemplo de esto fue en Australia hace poco, hace pues igual un mes, una pequeña ciudad de 30 y pico mil habitantes, bueno, pues tenían baterías, solar y eólica y dijeron, plan sin fisuras, me desconecto de la red. Bueno, pues el plan sin fisuras evidentemente les ha salido caro. ¿Por qué? Porque al no tener esta capacidad de energía síncrona, de poder tener toda la red sincronizada, están teniendo un montón de problemas y se les para todo cada 2 minutos. O sea, están teniendo apagones cada día y medio, 2 días, por esta razón. Todo esto lo trato de explicar para evitarnos cuñadismos de esta es mejor que la otra. No, hay que combinarlas todas y segundo, empezar a dar ya pinceladas de por qué el sistema 100% renovable y vamos a electrificar todos los consumos y los vehículos serán eléctricos y la industria será eléctrica y todo será eléctrico, pues no es real. No es real, es que ya la gente dice, bueno, pues es lo que tú pensarás, no es lo que yo pienso, es que la ciencia existe. Entonces, pues bueno, este es el principio de la explicación. Claro, en esta diapositiva pues intentamos explicar un poco lo que acabo de decir resumido. Es que hay mucho texto en las diapositivas, pero bueno. No hay tecnologías buenas y malas. Cada tecnología tiene sus características principales y nosotras como sociedad lo que tenemos es que determinar cómo queremos, qué objetivos tenemos a nivel económico, por ejemplo, minimizar el coste del sistema eléctrico, qué objetivos tenemos a nivel medioambiental, no tener emisiones. ¿Y quién y cómo se va a gestionar estas tecnologías? ¿Van a ser públicas o van a ser en manos de las privadas? Entonces, una vez tú determinas esto, existen unos modelos software que tú metes todas estas, ¿cómo se dice? Constraints, bueno, como se diga, ecuaciones y tal, y le das a optimizar y te dice, según lo que tú has definido como objetivos, este es el mix energético adecuado. Y ya está, pero es algo, de nuevo, complejo, no es algo de, pues yo creo que voy a poner el otro día, es que eso casi me da un síncope. Los de, ¿qué fue? Más Madrid, para las municipales, las últimas que hubieron, autonómicas, dicen, no, tal, tenemos un plan sin fisuras, como la Comunidad de Madrid, queremos ser independientes en generación y no sé qué chorradas, dice, no, vamos a instalar solar, vale. Y veo que pone a instalar, me lo invento, pero 47,52 megavatios. Digo yo, uy, qué concreto. Y entonces dicen, hemos colgado el Excel para que entendamos por qué lo vamos a hacer así. Digo, ¿vale? Va a ver el Excel y en el Excel había una regla de 3 de si ahora esto es el 20%, son 30 megavatios, pues entonces el 50% serán 80 megavatios y se quedan más anchos que largos. O sea, esto es complejo, esto no funciona así. Y pues me parece muy ridículo los cuñadismos así porque, en fin, no llevan a nada. Total, que esto es el mismo rollo que he dicho y vamos, aquí ya pasamos a los discursos que no están basados en la realidad material y te prometen un sistema descarbonizado, pues no existen y son peligrosos porque se dicen tonterías. Y bueno, luego ya no entramos ni siquiera en esta presentación porque es un gasto del tiempo de todo el mundo en cosas como el hidrógeno, que es una estafa masiva y punto. No existe. Entonces, la realidad, con lo que acaba de contar Paula, es nos estamos enfrentando a una situación en la que cada vez va a haber más escasez de recursos, más escasez de materiales y no podemos seguir manteniendo el mismo consumo energético y la solución mágica de todo con renovables, pues resulta que no existe. Entonces, eso es a lo que nos estamos enfrentando y es algo pues muy serio. Y de hecho, en fin, bueno, luego lo explicaré en otras diapositivas. Entonces ahora esta parte es un poco para desmitificar muchas frases que se han comunicado desde, de nuevo, ese lugar común de la izquierda, como eslóganes que la mayoría de ellos son erróneos, ya erróneos no como opinión, sino como base científica material. El primero de ellos es el de vamos a acabar con el oligopolio. El oligopolio, vamos a ver. En el sistema eléctrico existen 4... Está recortado en 4. La generación de electricidad, que es por la máquina que genera electricidad, el transporte, que son las líneas de alta tensión, que es red eléctrica, la distribución, que es en las ciudades y en los pueblos, cuando ya no son
las torres estas eléctricas gigantes, sino las más pequeñitas, los postes de madera, eso ya se llama distribución. Y luego la venta. La venta es simplemente un intermediario que se dedica a venderte electricidad al minorista, o sea, de mayorista al minorista. Esas son las 4 partes. Entonces, yo siempre que me dicen, no, acabar con el oligopolio, ¿con qué parte? ¿Se refiere usted a la generación? ¿Se refiere a la distribución? ¿A qué se refiere usted? Entonces, esa es la primera pregunta. Yo aquí lo intento simplificar. Primero, en la parte de venta, que es, por ejemplo, cuando se habló mucho de vamos a construir una empresa pública de electricidad. Y yo, vale, ¿en qué parte de la cadena de valor? Y, por ejemplo, es lo que se ha hecho en Barcelona con la empresa esta municipal de electricidad en la parte de venta. En la parte de venta es una pérdida del tiempo de toda la humanidad entera intervenir. Voy a explicar por qué. Porque a pesar de que esta segmentación en 4 trozos es una directiva de la Unión Europea, bla, 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 tal. Sin embargo, esto es mentira. Es decir, por ejemplo, Iberdrola, cuando hablamos de Iberdrola nos referimos al grupo empresarial, pero existe Iberdrola Generación, Iberdrola Distribución, Iberdrola Venta. Entonces, evidentemente hay una cosa que es lo que pone aquí, que es los PPAs intragrupo, que significa que Iberdrola Generación le puede vender a Iberdrola Venta la electricidad al precio que quieran y hacer un acuerdo entre ellos, que es el mismo grupo, insisto. Por lo tanto, Iberdrola tiene la capacidad, a ti me refiero como empresa de comercialización super guay o Somenergia o algo de esto, tú dices, yo soy Somenergia o la empresa comercializada de Barcelona, no, es que vamos a hacer una compra grupal para bajar los precios. Muy bien, pero es que Iberdrola Venta puede llamar a Iberdrola Generación y decir, oye, que han venido estos a tocarme las narices pensando que tienen algún poder de negociación en el mercado. Véndemela a 2 duros y los tiramos, vale, y ya está. Entonces explícame tú qué puedes hacer. Nada. Luego en transporte y distribución, transporte es red eléctrica, es un monopolio natural, ahí no interviene de momento el sector privado, digo de momento porque sí que están haciendo algunas guarradas últimamente tal, pero bueno, el sector privado, se me perdone, red eléctrica está privatizada y el accionista mayoritario después del Estado español es Amancio Ortega. Pero ahí no se interviene por parte de las empresas que se llaman del oligopolio. Y en distribución también se trata de monopolios naturales, entonces lo que están es distribuidos por regiones. En el caso de España, del País Valenciano o de Andalucía es Iberdrola, en el caso de Madrid también es Iberdrola, Endesa creo que está, por ejemplo, en Baleares, bueno, da igual. Total, todo este rollo os lo cuento para decir que cuando me están vendiendo acabar con el oligopolio, en lo que tendríamos que centrarnos en la generación, porque la generación resulta que son los medios de producción eléctrico. Entonces, pues bueno, ya sabemos por qué nos interesa. Entonces, en esta generación, ¿por qué insisto en esto? Porque muchas veces se ha simplificado y se están tomando muchas medidas por parte del gobierno actual y del precedente en decirnos que, mira, es que vamos a intervenir en una empresa pública de comercialización de electricidad. Todo eso es inútil. Inútil de que carece de utilidad alguna. Entonces, que no nos engañen. Y una de las cosas que me molesta mucho de acabar con el oligopolio es que si no queremos un oligopolio, entonces, ¿qué queremos? ¿Competencia perfecta? Porque, no sé, a mí eso, ¿en qué momento lo que pedimos desde un partido comunista es la competencia perfecta, ¿no? Un mercado con más actores, que, hostia, es que es muy ridículo. Entonces, nosotras, a mí que el mercado sea oligopolístico no es mi mayor problema. Mi mayor problema, uno, es que haya un mercado, que un bien de primera necesidad esté sometido al mercado. Yo, si hay un oligopolio público, el caso de Francia con EDF, yo no sé si están ahora al 95% de propiedad pública o ya la han vuelto a recomprar entera, da igual, pero básicamente EDF es prácticamente pública. EDF en Francia tiene generación, tiene transporte, tiene distribución y tiene venta. En Francia la crisis de precios del sistema eléctrico que hubo en 2021 no se percibió prácticamente utilizo muchas comillas porque sé que en Francia lo vieron como un aumento, pero sin embargo comparado con el resto de Europa fue anecdótico. ¿Por qué? Porque tienen los medios de generación eléctrica. Entonces ellos pueden decidir sobre su tarifa y apañarlo. También que sepamos una cosa, aquí otra vez cuando hablan de los precios y de vamos a hacer una empresa pública de comercialización, existe una cosa que se llama la tarifa regulada.
la tarifa regulada de momento y hasta que nos la quite la Unión Europea, que ya falta poco, en teoría el gobierno puede fijar esa tarifa. Otra cosa es que el gobierno en este país ha decidido que esa tarifa va a ser un reflejo de los costes, lo que es una burrada. Pero ese mecanismo existe, esa posibilidad existe. Entonces, es ridículo cuando empiezan a decir, no, vamos a inventarnos otra tarifa, una empresa de comercialización, cuando tú lo puedes hacer con la tarifa. Total, que intentando resumir un poco, el transporte no se interviene, no, cuando hablamos de oligopolio no afecta ni a transporte ni a distribución, afecta a venta, la venta existe la tarifa regulada y el resto es perder el tiempo, lo que hay que centrarse es en la generación eléctrica y eso no lo toca a nadie. No sé si habéis desbloqueado el micro a alguien porque oigo así como, pero si alguien quiere algo que lo diga. Vale. Estamos bien. ¿Estamos bien? Me alegro. Vale. Planificación a base de incentivos. La planificación en el, bueno, te iba a decir en el Estado español, pero también en toda la Unión Europea no existe. No existe, me refiero, hay una cosa que es el PNIE, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que todos los países hacen, envían a Bruselas y aquello es como si yo escribiera la carta a los Reyes Magos. Pues yo lo que quiero es, de puta madre, tú pones un papel lo que te apetece, pero si tú luego no tienes una capacidad de ejecutar esa planificación, evidentemente eso no es planificación ni es nada. Pues esa es la realidad a la que nos enfrentamos ahora mismo. Es decir, se pone en el papel la carta a los Reyes Magos, se envía a Bruselas y luego ¿cómo consigues tú que eso se ejecute? Pues ya que hoy en día, por ejemplo, si yo mañana soy una empresa y quiero poner una central de carbón en España, bueno, de carbón sería un poco más complicado, pero de gas, yo cojo y la pongo y punto. Pues sí, hay algunas autorizaciones, puntos de inyección, etcétera, pero que no es el Estado que dice, uy, pues me van a hacer falta 3 centrales más. No, esto es a voluntad del sector privado, entonces tú ya darás los incentivos que toque. Incentivos se llaman subvenciones. Entonces, hoy en día, en el Estado español, pero es que en todos los países del mundo, se da subvenciones a las renovables, se da subvenciones al carbón, se da subvenciones a los ciclos, se da subvenciones hasta el apuntador, porque como no tienes la capacidad de planificar, para que aquí no nos llegue un apagón, pues habrá que darle subvención a todo el mundo para que esté contento. Y eso es básicamente lo que hay. Entonces, lo del mercado eléctrico, y os digo esto, habiendo trabajado en mercados eléctricos los últimos 15 años de mi vida, con todas las personas con las que yo he trabajado, de derechas, de izquierdas, de arriba y de abajo, nadie, o sea, todos sabemos que no existe el mercado. El mercado es una ilusión que han creado, entonces consiste en, vamos a hacer un mercado. Uy, espera, no, que claro, no puedo hacer un mercado porque si el resultado es que no hay electricidad, pues la hemos liado. Ah, vale, pues voy a darle a todo el mundo dinero para que calle y sigamos fingiendo y alargando esta farsa. Pues esa es la situación en la que estamos ahora mismo. Entonces, la planificación no existe. Y luego planificación y empresa pública. La planificación, insisto, hoy en día no existe y estamos diciendo que tenemos que conseguir que la luz esté encendida, que dejemos de emitir, etcétera. Aunque imagínate que hoy en día hubiera una planificación, vamos a asumir eso, que por cierto existen muchísimos países capitalistas. Si cojo a muchos países de África, de América Latina hasta hace 10 años que empezaron las privatizaciones y el mercado eléctrico y tal, y de Asia, estos países que son capitalistas lo que dicen es, oye, vamos a ver, quiero que se instalen 3 centrales de gas. Entonces se hace una licitación y la empresa que te proponga el precio de electricidad más barato en los próximos 20 años se le da un contrato, hace esa central de gas y la opera durante 20 años al precio acordado. Eso sería lo suyo, incluso dentro de un sistema capitalista, pero no, aquí se inventó, bueno, es que lo de la Unión Europea es ya el sumum del absurdo, solo superado por Estados Unidos. Quiero decir con esto, imagínate que volvemos al caso del que acabo de explicar, en el que se pide licitaciones. Si tú no puedes tener una empresa pública, te la pueden hacer y te pueden chantajear. Voy a dar un ejemplo. En España hubo un momento hace, pues yo diría 3 años, algo así, en el que se hicieron unas subastas de renovables. Esto es básicamente, se dice, oye, quiero que se instale tanto de renovables y os doy subvención. Decidme cuánta subvención necesitáis para instalar, me invento, 100 megavatios de eólica y el que menos subvención me pida es el que gana la licitación. Estas auction, ¿cómo se dice? ¿Subastas? Gracias.
Estas subastas normalmente llevan un máximo. Te dicen, bueno, puedes pedir hasta 80 euros el megavatio hora, el precio de la electricidad un máximo. Total, que yo no me acuerdo en cuánto pusieron el precio máximo de la electricidad, que todas las empresas privadas dijeron, uff, a mí eso no me parece lo suficiente. Total, esa subasta quedó vacía. Si yo, Estado, he calculado que 70 era un máximo aceptable, entonces lo suyo sería que entonces dices, oye, que no viene el sector privado, pues invierto yo. Además, sin olvidarnos que un Estado se financia de una manera distinta a una empresa pública, un Estado se financia de manera distinta a una empresa privada, tiene acceso a un perfil de riesgo distinto y a un coste del capital distinto. Por lo tanto, podría concurrir en estas subastas de manera más barata. Otro ejemplo, cambios regulatorios. En el caso de Australia, cuando hubo la crisis de precios, que fue a nivel mundial del sistema eléctrico en 2021 o así, que se subió aquello a la parra, en Australia dijeron, bueno, mirad, aquí esto ya no puede más, entonces dijeron, mira, vamos a limitar el precio del mercado a un máximo de no sé cuántos. Toda la generación estaba en manos privadas. Llegaron los generadores y dijeron, bueno, me parece muy bien, ¿tú qué quieres? ¿Limitarlo a 2000? Pues yo dejo de producir electricidad y a ver quién se ríe más. Pues obviamente ahí te callas, recoges cable y se acabó. Por lo tanto, todo esto doy ejemplos de por qué en el supuesto en el que pudiéramos planificar es necesario no solo una planificación, sino una empresa pública para poder ejecutar esa planificación. Está el concepto de garantía de suministro. Yo qué sé, voy a decir chorradas, pero si aquí, por ejemplo, todo el sistema eléctrico está en manos de empresas, porque, ojo, mucha parte del sistema eléctrico español está en manos de empresas públicas de otros países, como puede ser la empresa pública de electricidad que hay en Suecia, en Noruega o en la gran mayoría de países de la Unión Europea, desgraciadamente, desde el propio EDF francés. Total, que al final, si hay algún problema con esos países, acordémonos que nuestro sistema eléctrico está en sus manos, o sea que en cualquier momento nos pueden cortar el grifo. Y lo que comentaba antes, el acceso a capital más barato y un perfil de riesgo diferente y mejor. Por lo tanto, sería importante todo esto, acordémonos, estamos hablando dentro del marco capitalista en el que nos encontramos y aún participando dentro de la Unión Europea. Que tuviéramos una planificación y una empresa pública. Vuelvo al caso de Francia. ¿Cómo Francia aborda esto? Claro, nosotras hablamos bastante con el PCF de electricidad, estamos colaborando tanto como en el PCF, como con el PCP, como con el PTB. Total, que el PCF, pues nos reímos por no llorar, pero en un momento dado decían, vale, ¿y vosotras en España qué es lo que querríais lograr o qué podría ser algo que se pudiera hacer? Y digo, nosotras llegar a donde estáis vosotros, es que es el problema. Entonces, en el caso de Francia, al final, como la mayoría de generación es pública, pues pueden planificar porque pueden invertir, pueden decidir cómo gestionar su propia red eléctrica, etcétera. Es algo que en España no podemos hacer. Lo que quiero decir con esto es que es algo que se puede hacer dentro de la Unión Europea, que cuando desde España y desde el gobierno se nos dice, ay, no, que esto es normativa europea, bueno, pues miran, en la Unión Europea está Francia y lo está haciendo. Entonces en España se puede, otra cosa es que nos dé la gana. Entonces, bueno, volvemos a los falsos debates. Falsos debates, el autoconsumo. Bueno, ya lo sabéis muchas de las de aquí, que es algo que me cansa mucho. El autoconsumo, el título de esta diapositiva, para que quede claro, se llama el modelo de negocio del autoconsumo. No tengo nada en contra de poner un panel en un tejado. Tengo muchas cosas en contra de cómo se está haciendo. ¿Por qué? Primero de todo, el autoconsumo se presenta como una democratización de la electricidad y una manera de romper con el oligopolio. Ambas afirmaciones son falacias. La primera de ellas, democratización de la electricidad. Vamos a ver una cosa. Una instalación con paneles solares, mira, tengo un ejemplo, luego volveré a esta diapositiva, pero esto es un ejemplo real. Esto es una en el País Valenciano, ¿vale? La instalación de paneles solares y de baterías en una casa, 10.000 euros. Recibes ayuda con el IDAE de 5.000 euros, que se recibe al cabo de 2 o 3 años. Total, ya estamos en 5.000 euros. Se bonifica el IRPF hasta 40%, otros 4.000 euros que te devuelven. O sea que al final, en la broma de los paneles y las baterías, te has gastado solo 1.000 euros. Y la factura de la luz te sale baratísima los próximos 25 años.
Y yo la pregunta que hago, o sea, le acabamos de dar casi 9.000 euros de subvención a un particular. ¿Por qué? ¿Por qué se le da subvención a una persona que para empezar tiene un techo? Para seguir tiene 10.000 euros que puede inmovilizar durante 3 años, porque aquí hemos puesto cuando se te devuelven el dinero, tú lo tienes que adelantar. Entonces me estás diciendo que una persona que tiene un tejado en propiedad y 10.000 euros que puede inmovilizar durante 3 años recibe subvención pública. ¿Por qué? A mí que me lo expliquen. En segundo lugar, acabamos de hablar de la necesidad de planificación. ¿Qué planificación es esta? La única planificación es que el rico se ponga un panel solar y el pobre se pudra. Pues regular. Entonces, ese es uno de mis problemas principales con el tema del modelo de negocio del autoconsumo. Se está dando dinero público a particulares que desde luego no lo necesitan para que además especulen con la electricidad. ¿Por qué digo especulen? Porque la mayoría de las personas trabaja fuera de casa durante los horarios en los cuales hay sol. Entonces, de autoconsumo, nada, tú no estás consumiendo lo que produces, tú lo estás inyectando a la red eléctrica y lucrándote con ello. Entonces, es que es una burrada, se está dando dinero para que otro especule con la energía eléctrica y dinero público. Pues claro, esto no tiene ni pies ni cabeza. Luego hay otro tema bastante interesante que creo que es importante que conozcamos, que es el tema de la solidaridad dentro del sector eléctrico. Dentro del sector eléctrico, todo el mundo en el Estado español, pero también en Francia o en el resto de la Unión Europea, paga lo mismo. Que tú estés en Extremadura, en Valencia o en Canarias, tú puedes pagar lo mismo. Luego elegirás la tarifa que tú quieras, pero la posibilidad de pagar esa tarifa existe. Sin embargo, el coste no es el mismo. Es decir, permitidme un ejemplo, si yo estoy situada en Extremadura o en Aragón, en una zona con una densidad de población bastante baja, tú fíjate que el kilómetro de red eléctrica igual sirve para 10 casas. Por lo tanto, ese kilómetro de red eléctrica dividido por el número de personas que van a utilizar esa electricidad, pues sale muy caro, que si estás en Madrid o en una ciudad muy densa. El coste es distinto, pero todo el mundo paga lo mismo. Esto es porque al final se juntan todos los costes y se dividen entre todo el mundo. No es ideal, pero no está mal. La alternativa, y eso ha sido así siempre. Y ahora de repente por primera vez se está empezando a utilizar el sálvese quien pueda. Es decir, yo tengo más pasta, me pongo mis panelitos, especulo con mi electricidad y yo pago menos porque yo me reduzco la factura eléctrica con mis paneles que me he podido pagar. Y el que no se los pueda pagar, que se joda. Entonces esto empieza a ser un problema y ahora veréis, o sea, por favor, quedaros un poco con este concepto porque esto no es una anécdota, está empezando a ser la regla general y es un problemón. Es decir, a partir de ahora ya no va a ser todo dividido entre todas, sino que va a empezar a ser sálvese quien pueda, no quedan recursos, no queda nada. Vamos a ver, el que tenga pasta tendrá electricidad y el que no, no. Entonces, bueno, es lo que intento un poco resumir aquí. Las personas con techo y con dinero son las que están accediendo a subvenciones públicas. Encima hasta se benefician de un precio más bajo y encima, espérate que esto es gracioso, porque si tú al final inyectas electricidad, la que producen los paneles que tú no estás utilizando en el hogar, la inyectas en la red, tú produces costes, porque gestionar estas movidas, pues necesitas a gente, necesitas software, necesitas tal, produces costes. Y esos costes sí que se dividen entre todo el mundo. O sea, que encima al que le hemos dado subvenciones para ponerse los panelitos que encima inyectan la red, encima se lo tengo que pagar yo. Yo y el resto de la gente que no tiene paneles. Brillante. Y esto nos lo comentó, esta frase me gustó mucho porque, claro, yo cuando empecé a hablar esto con el PCF y el PCP, digo, madre, a ver, ¿esto qué me dicen? Y me gustó mucho el comentario de los camaradas portugueses que fue decir, bueno, es que están convirtiendo a un ciudadano en un pequeño capitalista. Y digo, correcto. Total, y por último, la parte de romper con el oligopolio. ¿Qué romper con el oligopolio? Si casi todos los paneles son o propiedad o gestionados o instalados por una empresa del oligopolio. Entonces, ¿en qué momento se está rompiendo con el oligopolio? Que todo esto son sandeces. En fin, total. Ah, por cierto, una cosa que a veces me voy acordando de detalles. Lo digo porque el otro día volví a salir a la palestra el temita. Desde Izquierda Unida se hizo una campaña hace unos años, si no os acordaréis, que se llamaba el Cámbiate de bando, para que nos pasáramos todas de las empresas del oligopolio a pues, Som Energia u otras cooperativas.
por las razones que he explicado en esta diapositiva, es decir, los PPAs intragrupo, lo que hemos dicho de que Iberdrola Generación le puede vender a Iberdrola Venta, las empresas del oligopolio son las más baratas. Son las más baratas, ya está. O sea, son las ofertas más baratas. De hecho, ahora en el País Valenciano hemos lanzado una campaña que le hemos dicho a la militancia si nos quiere pasar su factura de electricidad y le intentamos buscar una opción más barata. Yo ahora mismo me he mirado, el fin anterior me miré todas las ofertas que existen. Con diferencia abismal, las empresas del oligopolio son las más baratas. Yo lo que no voy a hacer es ir a alguien de la clase trabajadora en la cual pues igual 20 euros o 30 euros de diferencia al mes en la factura eléctrica le juegan un papelón, a decirle no, es que vamos a ir todas a Somenergia, cuando no va a tener un impacto real en el sistema eléctrico, ni en los precios, ni en nada. Entonces, al final, me he acordado de esto porque es que lo que estamos entrando es una dinámica muy pijo progre, con soluciones que no lo son, en la cual nos creitamos una culpabilidad encima porque yo ya tengo mi panel o yo ya estoy en Somenergia, entonces yo ya no soy el malo malísimo, sino que estoy rompiendo el oligopolio, cuando esto no es real. Y sí que existirían alternativas reales con las cuales no vamos a hacer la revolución, pero sí que vamos a mejorar un poco la situación. Entonces, esto no puede seguir y es la razón principal por la que estamos tratando de hacer estas presentaciones, es precisamente estas formaciones que de hecho se están haciendo en todos los territorios, pero es que incluso dentro de los propios territorios, en todos los núcleos. Carol en Aragón se está pateando todos los núcleos, yo en el País Valenciano me estoy haciendo todos los núcleos. Es para que dejemos de contentarnos con estas soluciones que no lo son, es que no lo son, es que solo estamos empeorando la situación. Total, que bueno, paso a las comunidades energéticas, por resumir un poco y no dar mucho la turra, más de lo mismo. Es decir, yo es que cada vez digo lo mismo, las comunidades energéticas, vamos a juntarnos todos y compartir, porque es verdad, por ser un poco justas, el concepto de comunidad energética cuando se desarrolla no se trata solo de poner paneles solares y compartir la electricidad, sino también de aislamiento térmico, etcétera. Eso podría ser una herramienta que podría servir de algo. Sin embargo, el 90 y muchos % de cuando hablamos de comunidad energética estamos hablando de autoconsumo compartido, por así llamarlo. Entonces, todo lo que acabo de escribir del autoconsumo se extrapola a esto. Y luego dicen, no, es que así compartimos electricidad entre todas y no sé. Sí, y yo soy acá digo, pues hay una comunidad energética que está estupenda, se llama el sistema eléctrico del Estado español. ¿Qué me estáis contando? O sea, esto es de nuevo lo mismo. No, pero es que así ponemos los paneles encima de edificios municipales. Ya, pero es que esto no se puede hacer en todos los sitios porque no hay suficientes techos municipales para ponerlos en todas partes. Necesitas dinero para participar en esa comunidad energética. ¿De dónde saco las pastas? El que no tenga pasta es otra vez una solución pijo progre. Y no puede ser. Y por supuesto ya en las comunidades energéticas hay un par de cosas que yo creo que a todo el mundo deberían hacerle reflexionar un poco. Uno, las directivas de comunidades energéticas vienen de la Unión Europea. La Unión Europea es la que más está empujando por las comunidades energéticas. No sé, ahí alguien debería saltarle un poquito las alarmas. Segundo punto, las comunidades energéticas, estas sí que son, en España, el mayor propietario de comunidades energéticas es Repsol. Entonces, ¿qué romper con el oligopolio que me estás contando? Aquí tenemos otra vez un ejemplo real de comunidad energética, pues esta es también del País Valenciano, creo que es la de Castilla, no me acuerdo. Total, 590 euros la participación. De nuevo, es que aquí tienes conversaciones que a veces son surrealistas, porque ya a mí me ha venido gente a decirme, ay, pero es que 590 euros lo tienes todo el mundo. Ah, bueno, pues entonces nada, ya está todo resuelto. Claro, y ahí ya ni contesto. Donde esto lo estaba hablando con compañeras de Sevilla. En Sevilla están teniendo muchos problemas con cortes de la luz en barrios obreros. Total, que me comentaban ellas y me decían, no, es que viene la gente a proponernos comunidades energéticas, como si yo tuviera la pasta para poner eso. Yo lo que quiero es tener un sistema eléctrico porque tengo que tener, porque está escrito en la normativa y en la regulación, que yo tengo que tener electricidad y que no me pueden cortar la electricidad si yo no he dejado de pagar la electricidad. Punto pelota. Y dije, bueno, pues por lo menos tenéis sentido común, porque aquí el personal parece que lo ha perdido.
Total que, bueno, esta es la situación a la que nos enfrentamos. En este caso, esta comunidad energética, claro, esa es otra. El otro día también estaba viendo un documental o no sé qué. Y nada, alguien de un pueblo aquí en el País Valenciano, no sé dónde, que está muy, muy contentos porque se habían puesto su propia fuente de electricidad con hidráulica y, pues yo qué sé, molinos y paneles y tal, y su comunidad energética y que les salía todo baratísimo. Y luego el señor decía, no, que mira, el alcalde dice, no, es que me anda la subvención de aquí, coño, normal que te salga barato si te lo han regalado. O sea, quiero decir que esto no es el coste real, que te la acaban de subvencionar todo y no podemos subvencionar la electricidad a todas las personas de todo el Estado español. Es que, pues eso. Total, que una de las cosas interesantes también de las comunidades energéticas, que a mí me parece el colmo de los colmos, es la parte de no, y luego el 20% de lo que tenemos lo daremos a conexiones vulnerables. Yo es que ya lo de la palabrita conexiones vulnerables me parece ridículo. Pero bueno, pasando de eso. Conexiones vulnerables, o sea, y ahora que nos dedicamos, vamos a ver, entonces lo que me estáis diciendo es que la peña que tiene pasta para poder pagarse lo suyo, se va a pagar lo suyo y luego le va a dar caridad a los pobres, y eso es lo que estamos proponiendo nosotras, que no tiene sentido alguno. Y luego que además es mentira muchas veces, porque lo de las conexiones vulnerables resulta que no es tan fácil, porque es gente que está en situaciones de pobreza, que está teniendo 1000 problemas, por ejemplo, en este caso, de todas esas conexiones vulnerables, que eran 6 casas, pues solo se han podido conectar 3. ¿Por qué? Por ejemplo, en una de las casas, pues la persona que está viviendo ahí es una mujer maltratada, pero el propietario sigue siendo su exmarido. Total, que su marido no le da la gana darle la autorización para conectarse. Pues ya está. Los mismos problemas que existen en el sector eléctrico, porque existen problemas, se van a transformar dentro de la comunidad energética. No es que de repente a ti te haya tocado la mano de la... No, total, eso. Y luego lo otro, no es que puede ser mucho más rápido, eso es mentira. Se crea el grupo en 2020 y el alta de puntos de conexiones se hace a finales de 2022, 2 años. Entonces, de nuevo, ni es más rápido ni nada. Entonces, estas soluciones no lo son. Y nada, por acabar ya, el tema de conflicto territorial. Aquí sí que hay muchísimo texto y es que ni me lo voy a leer, pues muy largo. Pero resumiendo un poco, no, es que mira, es que en mi comunidad autónoma producimos mucha electricidad y consumimos muy poca. Vuelvo a sacar pues lo que puede ser una Extremadura. Ya, pero es que toda la parte del cableado eléctrico en tu comunidad autónoma, si divido la cantidad de cable que hay que tirar por el número de personas que hay, me sale muy, muy caro. Entonces, si tú me estás diciendo que te tengo que reducir el precio de la electricidad porque tú produces mucha electricidad y consumes poca, vale, pero entonces el coste del cableado lo vas a pagar a su coste real y no te va a salir a devolver. Entonces, yo no sé, y hoy en día es difícil porque entiendo perfectamente que tú al final no puedes meter una cantidad de terreno brutal con energías renovables en un solo lugar porque destrozas ese terreno. O sea, quiero decir, eso no lo cuestiono. Lo que sí que estoy cuestionando son las soluciones estas de pues que me bajen el precio de la electricidad. No, esa no es la solución. La primera pregunta que yo haría es, ¿hace falta todas estas energías renovables? Porque hoy en día dentro del Estado español ya, sobre todo en verano y en invierno, calla que digo, en primavera y en otoño, que es cuando menos se consume porque no hay necesidad ni de calor ni de frío, ya se está produciendo más energía en las horas de sol de la que se consume, se está tirando electricidad. Esto solo va a ir a más. ¿Por qué seguimos instalando? Sí, porque estamos haciendo el negocio para Iberdrola y compañía, pero no porque haya una necesidad real. ¿Por qué se siguen instalando? ¿Por qué esto no se dice? Por la teoría esta de no, cada vez van a haber más coches eléctricos, vamos a pasar todas a utilizar termos para la ducha, termos eléctricos, vamos a cocinar todas con vitrocerámica, entonces todo va a ser eléctrico y así ya, pero es que el problema es que eso no está ocurriendo. Entonces estamos instalando energías renovables como si eso fuera a ocurrir, pero de momento no está ocurriendo. Entonces aquí le estamos haciendo el juego a Iberdrola, estamos reventando el territorio. Entonces, antes de decir, ay, que me bajen a mí la electricidad porque no sé qué, no sé cuánto, si no quiero más placas, bueno, que igual lo que nos tenemos que quejar es por qué se están siguiendo instalando placas, cuál es el plan. No hay ningún plan, entonces ¿por qué estamos haciendo esto? Y eso es lo que quería puntualizar sobre este tema.
Y ahora ya cerrando, a ver, esto ya es mucho cosecha propia, pero vamos, me parece importante que sepamos un poco, y es una diapositiva que pretende enlazar también con lo que ha explicado Paula. Se le ha titulado Solidaridad, Cooperación e Individualismo. Lo que está pasando aquí es que se están acabando los recursos, se están acabando los materiales, cada vez va a haber menos, y la electricidad, que hasta hoy en día era algo que se asumía que era un precio asequible y para todas, eso se va a acabar. Entonces está viendo, hay varios indicios que dejan ver hacia dónde nos encaminamos. Está viendo en primer lugar un cambio de vocabulario. Antes hablábamos siempre de seguridad de suministro. La obsesión, digamos, o la preocupación era que no se cayese la red eléctrica. Ahora ya no es que se caiga o no porque hayan fallas o porque... No. Ahora el problema es independencia energética. Por daros un ejemplo, no sé si lo habéis visto, pero Noruega lleva un mosqueo gordo, porque claro, en Noruega tiene un montón de energía hidroeléctrica, que es bastante barata, y por estar interconectados quiere decir que todos los países de la Unión Europea estamos interconectados entre sí para poder compartir la electricidad. Utilizo comillas porque, por ejemplo, el caso de España precisamente no es el ejemplo porque los franceses bloquean todas las interconexiones, pero en general es el caso. ¿Qué pasa? Que el compartir no es compartir, es vender y comprar electricidad a precios del mercado y según los algoritmos del mercado. ¿Esto qué es? Que en Noruega, que tiene la electricidad muy barata, por estos algoritmos y tal, cuando se la venden a Dinamarca o tal, se contaminan los precios y entonces se han comido ahora en invierno unos precios bastante altos y llevan un mosqueo de que te cagas. Bueno, pues que el otro día uno estaba leyendo que si el socio de gobierno se ha salido del gobierno con el rollo este diciendo que se acaben las interconexiones, es decir, lo de Noruega para Noruega. Entonces ya a niveles de países dejamos de estar interconectados. Pero es que dentro del propio país entramos en cada comunidad autónoma, no es que yo produzco más, yo produzco menos y cada comunidad autónoma tiene que ser independiente. ¿Qué? Y luego ya estamos entrando hasta a nivel hogar, en el cual yo con mis paneles me hago lo mío y me apaño. Es decir, del sistema eléctrico, por cómo se constituye, cuanto más mejor. Todo es más fácil desde un punto de vista de técnico y económico. Pues no, ahora está siendo lo mío para mí. Entonces, este cambio de vocabulario son las soluciones individualistas, lo que acabo de decir. Ahora cada hogar se tiene que apañar con su sistema eléctrico, con su panelito, con su tal. Bueno, es que si llevamos esto al extremo un poco, pues va a acabar la cosa como el Rosario de la Aurora, porque al final el que tenga pasta se pondrá un panel y baterías y tendrá electricidad por la tarde, por la noche y por el día. El que tenga menos pasta se pondrá un panel y tendrá electricidad durante el día. Y el que no tenga un duro está conectado a una red eléctrica que cada día va a funcionar peor, porque la red eléctrica, las renovables la están destrozando y hace falta una cantidad de inversiones en las redes eléctricas que nos está dando y la variabilidad y la intermitencia de las renovables la está reventando y esto va a acabar mal. Está la ruptura de la solidaridad de la red, lo que acabo de explicar, es decir, cada territorio, pues de nuevo, no es que yo consumo más, yo pago más, yo tal. Y luego otro tema que es muy importante es la transformación de la electricidad en un bien de lujo. Esto es algo que cuando yo entré a trabajar en el sistema eléctrico jamás se cuestionó que la demanda pudiera reaccionar al precio. Es decir, a mí me da igual da igual a qué precio, utilizo comillas, se venda la electricidad porque de todas formas yo voy a consumir lo mismo. Es decir, yo no voy a dejar de enchufar la calefacción o el aire o a ducharme con agua caliente por el coste de la electricidad. Pero es que se están llegando a un nivel de precios de venta de la electricidad donde efectivamente nos estamos empezando a plantear, hostia, no voy a enchufar la calefacción, no tal. Esto significa que la demanda es elástica. Esto es como se comporta un bien de lujo, no un bien de primera necesidad. Entonces, poquito a poquito, se está transformando la electricidad en un bien de lujo. Entonces estamos empezando a plantearnos pues cómo vivir sin electricidad. Y luego, por último, lo que acabo de comentar, la dejadez en el mantenimiento de la red eléctrica. Fijémonos en los barrios obreros, es el caso de Sevilla, pero es que también es el caso de Almería, es el caso de algunos sitios en Barcelona. Quiero decir que no hace falta irse a casos extremos como la Cañada Real, donde se están produciendo cortes. Estos cortes no tienen nada que ver con pagos o impagos o tal, tienen que ver con una dejadez en el mantenimiento de la red eléctrica, porque de todas formas el que tenga perras ya se pondrá su panel y se apañará el mismo. Y hacia esto es hacia lo que nos estamos dirigiendo.
Entonces, esto es muy grave, es muy serio, es algo como las privatizaciones del sistema sanitario. Una vez se haga, deshacerlo va a ser extremadamente complicado y vamos, nos la están metiendo doblada. Y mientras tanto, nosotras estamos diciendo que vamos a poner comunidades energéticas y autoconsumo. Entonces, claro, a mí me parece una situación muy preocupante y que no estamos sabiendo abordar como partido. Y vamos, que hay que reaccionar. El sistema centralizado siempre se puede expropiar y recomprar. Quiero decir, mientras aún siga centralizado, sí, es verdad, en el Estado español está todo privatizado. Se puede recomprar. Veas el caso de Reino Unido. En Reino Unido, el equivalente a red eléctrica se recompró hace un mes. El caso de EDF en Francia se privatizó una parte, se ha recomprado. En cambio, si te has cargado el sistema eléctrico centralizado y ya hemos ido al descentralizado, cada uno que se apañe con su puto panel, ya no hay manera humana. Eso ya no se puede recomprar porque no hay nada que recomprar. Por eso el descentralizado, de nuevo, tal y como está siendo desarrollado, el problema no es tecnológico, es cómo se está desarrollando, es el golpe final y definitivo que se podía dar contra esto. Las tecnologías no son neutras, recordémoslo, se desarrollan para las necesidades del sistema, entonces mucho cuidado con lo que está pasando. Y que puesto aquí, frente a la escasez de recursos, esto van a destinarse a la clase dominante a través de señales de precios y soluciones individuales. Pues eso, esto es lo que intentamos, esta es la razón por la que estamos haciendo estas formaciones, porque aquí, vamos, en la mayoría de casos, cuando estoy hablando con camaradas del partido que no conocen bien esta temática y que igual nos han interesado, pues el reflejo es un poco un seguidismo a las posiciones de Izquierda Unida, comunidades energéticas, paneles para todos y vamos a hacer una empresa pública de comercialización de electricidad y con eso no vamos ni a la vuelta a la esquina y la cosa es muy seria. Entonces, a ver cómo solucionamos esto. Y luego, propuestas. Esta diapositiva de propuestas es qué se podría hacer ahora si estuviéramos en un gobierno sin tener que salirnos ni de la Unión Europea, ni hacer la revolución, ni nada. Esto se puede hacer pasado mañana, sin ningún problema, tal y como estamos ahora. Entonces, lo primero de todo es que la energía eléctrica hoy en día en la ley está como servicio público, o sea, queremos que pase a ser servicio público esencial de titularidad estatal, hoy en día es un servicio de interés público. En segundo lugar, los saltos de agua. Los saltos de agua son concesiones a 75 años normalmente, que se dieron durante el franquismo, pero ojo que en Francia se hizo lo mismo, están ahora venciendo también esas concesiones. El problema es que en Francia son públicas, las va a recuperar el público. En el caso del Estado español, esas concesiones se están venciendo y se están reconcesionando o ni siquiera se está hablando del tiempo, se están prorrogando concesiones, cuando podríamos decir, joder, creo una empresa pública de generación y meto los saltos de agua ahí. ¿Por qué insisto un poco en el tema del agua? Que no lo he explicado antes. El agua hoy en día es la única manera viable de almacenar electricidad que hay. Porque cuando tú la subes en altura al agua, o sea, imagínate, yo tengo un pantano arriba y otro abajo, si yo meto toda el agua en el pantano de arriba, quiere decir que siempre tengo electricidad disponible, nada más que tengo que abrir la compuerta y el agua cae y empieza a producir electricidad. Eso es una manera de almacenar electricidad. Entonces, para paliar la intermitencia de las renovables, podríamos usar el agua, pero resulta que cuando tú el agua la gestiona el privado, lo que hace es maximizar beneficio. Si la gestionara red eléctrica, que sería lo suyo, podríamos utilizarla para mejorar la intermitencia de las renovables y que fuera planas. ¿Eso se puede hacer mañana? ¿Se hace? No. La modificación de la normativa sobre el vaciado de pantanos, no sé si os acordáis o os enterasteis, pero hubo un momento que hubo mucha gresca. No, es que Iberdrola vacía los pantanos. ¿Qué malo es Iberdrola? Mira, Iberdrola es una empresa privada cuyo objetivo es maximizar beneficios. Es que me parece tan absurdo el darle una entidad a Iberdrola como si tuviera un alma. No es que Iberdrola debería ser buena, pero ¿en qué momento? Es el objetivo. O sea, aquí nadie ha mentido a nadie, va de cara a una empresa. La ley se lo permite, lo va a hacer, porque no cambiamos la ley. En la mayoría de países de la Unión Europea existe una ley que dice, pues tú este pantano o tú puedes vaciarlo un máximo cada mes. O un máximo de un caudal. No, aquí en España el máximo es anual. Entonces, si yo en un mes me da por vaciarlo entero, me cumplo la cuota del año y ya está. Entonces, una burrada, pues se modifica, pero no está haciendo.
Renacionalización del operador del sistema, lo que se ha hecho en Inglaterra ahora mismo con el Red Eléctrica inglés. Nacionalización de las redes de distribución, que pase a manos públicas, lo que se hizo en la ciudad de Hamburgo. Quiero decir, doy ejemplos para decir todo esto se hace habitualmente. Son cosas que serían útiles de verdad. No, vamos a hacer comunidades energéticas, pues nada. Luego, en tema de generación distribuida y paneles en los tejados, muy bien, pero que sea autoconsumo de verdad. Es decir, que se pongan estos paneles en los lugares donde se consume electricidad durante las horas de sol. Pequeñas y medianas empresas, edificios municipales, escuelas, ahí. Y luego, que la inversión y la propiedad de estos activos se queden en manos de la empresa pública de generación, que ahí eso enlazo con el punto siguiente, que no se den subvenciones a fondo perdido. Si yo, Estado, estoy dando subvenciones del 50% en los paneles solares, el 50% de los paneles solares me corresponde. Cuando venga ahora todo el debate sobre prolongar la vida útil de las centrales nucleares, estas van a pedir evidentemente dinero. Si al final se decidiese, por lo que sea, prolongar la vida útil y el Estado pone dinero, que eso implique una propiedad, es decir, si el 30% de la central nuclear la va a pagar el Estado, el 30% pertenece a la empresa pública de generación del Estado. Y ya está. Y esto, por ejemplo, pues estos son soluciones que se podrían implementar ahora mismo. Evidentemente, esto sigue siendo el reformismo del reformismo, pero que no nos digan que, porque muchas veces, ¿por qué he puesto esto? Porque muchas veces cuando estamos hablando de comunidades energéticas o de autoconsumo tal, y yo digo, no, pero mirad, es que esto no sirve para nada, y me dicen, ya, pero es que, ¿qué más se puede hacer? Es que no hay nada más que se puede hacer. No, perdona, sí que hay cosas que se pueden hacer pasado mañana y que no se están haciendo. Entonces, no por ello voy a seguir chorradas. Y yo creo que ya está. Y ya estaríamos, porque el anexo solo son trozos de diapositivas sueltas. Así que, nada, con esto ya paro y si tenéis preguntas, a ver que os devuelva donde toca. Dejar de presentar. Y ya está. Y no sé. Sí, ya... no, iba a decir si queréis os modero, a ver si hay alguna pregunta, tampoco sin extendernos mucho, pero bueno, tenemos un ratito todavía, ¿no? Si las dos ponentes. Bueno, lo primero, agradeceros, camaradas, muchísimo las dos ponencias, porque no es un tema fácil ni ligero y la verdad que lo habéis hecho súper ameno y para mí, que soy una absoluta desconocedora de todo este tema, me ha parecido muy fácil de seguir, así que muchas gracias. Y nada, si queréis preguntar, camaradas, cosas, os voy tomando palabras o... Venga, pues ya tenemos el primero. Lucas, camarada, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches desde aquí, desde China. Y en primer lugar, felicitaros a los dos camaradas por las claras y buenas exposiciones que habéis hecho. Y bueno, haciendo un poco de esfuerzo de síntesis, creo que la idea creo que es bueno fijarla en 2 o 3 puntos por ser más efectivos de cara a la organización dentro del partido, pues necesitamos mayor planificación estatal, mayor capacidad de acción en el ámbito de la generación eléctrica, que creo que es el foco de la cuestión. Y básicamente creo que eso sería un primer punto, ¿no? Luego, claro, se ha comentado, yo también puedo hacer una reflexión, ¿no? Desde lo que veo que está sucediendo aquí en China, ¿no? Y por ponernos en otro ámbito sociopolítico totalmente distinto de un país capitalista, es un país socialista donde se hace una apuesta clara por la ciencia y la tecnología, también en el ámbito de la energía, de la transición energética. Y aquí lo que puedo ver en la calle es que todo va hacia... claro, hay una mayor capacidad de intervención, una planificación real del sector energético y eléctrico también. Y sí que se puede ver cómo el avance, ¿no?, de los vehículos eléctricos, de todas la potencia de las energías renovables, sin renunciar, por supuesto, como ha dicho Irene, al tema del mix eléctrico, porque si no se vendría abajo el sistema. China también, en esa apuesta por la transición
energética no renuncia al uso de la energía nuclear. También lo hacen de una forma más racional, yo creo, el tema de la planificación territorial, porque están metiendo en zonas donde instalaciones de energía solar y eólica lo combinan con explotaciones agrícolas y ganaderas, de manera que de esa forma está dejando un beneficio también a la población local. Y claro, y luego esos serían dos temas, ¿no? Primero, el tema de la generación, que por poner un consenso interno, ¿no?, dentro del partido, creo que sería muy importante poderlo avanzar, ¿no?, hacia adelante. Y luego el tema de esto del avance científico y tecnológico, que no es una cuestión, como se ha dicho claramente, un problema científico-tecnológico. El problema es un problema organizativo de la sociedad. Porque si la ciencia y la tecnología está a servicio de la clase capitalista, pues esto nos lleva hacia donde nos lo quieren llevar. Mientras que estamos en un país socialista, como es el caso de la República Popular China, pues tiene una salida distinta, ¿no? Y más efectiva y más popular en este caso. Por último, creo que una reflexión ya en otro ámbito, que es el que no se ha tocado directamente, pero que está relacionado, es el tema es un tema polémico también, el tema del decrecimiento, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Y creo que es un tema que invita a la reflexión. ¿Por qué? Porque yo comparto totalmente el análisis de que vivimos en un sistema donde hay 8.000 millones de personas, donde los recursos son escasos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la posición de decrecimiento le veo una dificultad operativa, ¿no? Porque si tú tienes delante de, por ejemplo, Estados Unidos, que no apuesta para nada por todo eso, ¿cómo le haces frente, ¿no?, a una potencia capitalista como es Estados Unidos, agresiva en el terreno militar, en el terreno comercial, en el terreno político, en todos los terrenos te va a atacar por todos los lados? Creo que, en mi opinión, no sería centrarlo tanto en el tema de crecer o no, sino sería en ganar capacidad organizativa, ¿no? Por ejemplo, China sigue siendo el bastión del Partido Comunista más importante del mundo, con una población de 1.400 millones de personas, con 100 millones de militantes comunistas que hay en este país. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que todo esto nos empuja a una crisis ecológica más aguda, eso no lo niego en ningún momento. Se va a ir acrecentando más las crisis ecológicas, las crisis de todo tipo. Lo que pasa que, ¿cómo hacemos frente a esa crisis, ¿no? Yo creo que la organización de un partido comunista en un país como China, o ya quisiera yo, en el Estado español, pues nos hace más resilientes a esas crisis ecológicas, porque tienes una mayor capacidad de planificación, una mayor capacidad organizativa, tienes una mayor capacidad de respuesta frente a esas mismas crisis y, por supuesto, tienes que competir también contra tu enemigo geoestratégico o geopolítico, que puede ser, que claramente es Estados Unidos en este momento, y tienes que darle la batalla, ¿no? Entonces, también quiero decir, plantear directamente el decrecimiento me parece que creo que es pegarse un tiro en el pie, en ese sentido. No sé si me explico. Si tienes un país como es Estados Unidos, que tiene no sé cuántas multinacionales por todo el mundo, con un ejército implantado en cientos de bases militares por todo el mundo, y ellos no van a renunciar a esa propuesta, ¿no?, del crecimiento, pues yo creo que la batalla va a ser vencerles organizativamente, vencerles científicamente, vencerles tecnológicamente, vencerles en todos los ámbitos, para poderles restar influencia y para poder, de alguna forma, generar un sistema organizativo superior al suyo y que tenga un sistema organizativo, una mayor potencia política en todo el mundo, y en el sentido de que no sea un reflejo, como nos quieren hacer pensar, que
no, es que todo es imperialismo, es que todo... No, eso es un falso debate. Vamos a ver, China está haciendo las cosas mejor o peor o regular o como sea, pero las está haciendo bastante mejor que Estados Unidos a nivel internacional, ¿no? China comparte mucho más los frutos del desarrollo, ya sea la franja de la ruta, ya sea con otro tipo de cooperaciones, ¿no? Me parece que hace una apuesta, me parece claramente que la emergencia de un país socialista como es el caso de China supone la mejora cualitativa de las relaciones internacionales y una mejora de las oportunidades de desarrollo, por supuesto, también para los países que están en desarrollo, sea en América Latina, en Asia o en África, ¿no? Por supuesto, eso no quiere decir que sea un paso, una transición ideal, ni mucho menos. También hay conflictos y todo eso no lo niego. Pero la situación es mucho más positiva ahora que hace años, donde el monopolio de esa relación lo tenía Europa o Estados Unidos, países imperialistas y capitalistas, ¿no? Entonces, por resumir, no sé, mis reflexiones ante todo lo que se ha dicho aquí, que me parece, lo primero, una muy buena presentación e iniciativa, pues eso, generar más fuerza en el ámbito de la propuesta de la generación eléctrica. Por supuesto, no renunciar a las soluciones científicas y tecnológicas también, por supuesto, bajo la dirección de un partido comunista. Y por último, abrir el melón y generar un debate en torno a la cuestión de crecimiento, cómo nos posicionamos los comunistas ante este debate, ¿no? Que creo que es importante. Y bueno, pues agradeceros a las dos camaradas vuestras presentaciones y felicitaros nuevamente. Muchas gracias. ¿Contesto? Sí, adelante. Si queréis, bueno, no sé si hay más preguntas, pero bueno, esto ha sido bastante largo, así que si quieres hacer apuntes a lo que ha dicho camarada, adelante. Vale. Paula, luego si quieres, o sea, vale. Nada, sobre el primer punto, los 3 puntos de síntesis que has hecho, Lucas. El primero, es que nada que comentar, sí, a ver cómo conseguimos. Dentro, es lo de siempre, yo también hablo de la cuestión de la táctica, lo que no podemos estar es diciendo gilipolleces y no podemos estar hablando de comunidades energéticas, historias, cuando aún dentro de las capacidades que tenemos dentro del sistema capitalista, dentro de la Unión Europea, podríamos estar haciendo cosas. Eso para mí me parece, pues, insultar a la inteligencia al final. Entonces, sobre ese primer punto, totalmente de acuerdo. Sobre el segundo, sobre los avances tecnológicos, sí, no. Es decir, yo desde luego, evidentemente, nunca renunciaría a un avance tecnológico y de hecho creo que desde ciertos ámbitos que se identifican como decrecentistas o tal, especialmente desde ámbitos anarquistas, estamos llegando a unos niveles de ludismo, porque eso es ludismo puro y duro. Las máquinas son malas, vamos a romper a las máquinas y ya está. O sea, y yo pues el ludismo no. Entonces no se puede caer en eso, es igual que con la inteligencia artificial, no es que la inteligencia artificial es mala, bueno, pues será para que la uses, depende del uso que le des. Es que, vamos, entonces yo creo que sí que hay que evitar a todo precio acabar en situaciones de ludismo. A partir de ahí tampoco hay que caer en tecnooptimismos, es decir, la tecnología no salvará, la tecnología no lo va a salvar. Entonces yo renunciar a cosas, por ejemplo, y supongo que ahí hacemos debate al tema de la nuclear. En la nuclear yo no creo que el partido deba posicionarse en una tecnología u otra, de ahí la diapositiva de tecnologías buenas y tecnologías malas. En función de lo que podamos utilizar y tal, pues veremos si la nuclear es prescindible o no y lo que decidimos priorizar como sociedad. En el caso de China se está investigando muchísimo la nuclear con torio. Yo no me acuerdo cuál es la movida del torio porque lo estudié en la universidad y la verdad es que ya se me ha ido porque yo soy nuclear originalmente. Y, o sea, nuclear de estudios me refiero, ¿no? De que emita radiación. Total, que no me acuerdo cuál es la movida del torio, pero que había que investigar un montón. Y sé que China está empezando a lanzar los primeros reactores experimentales con torio y ojalá que aquello funcione. La movida es la de siempre. Imagínate que se consigue hacer energía nuclear con torio, que hay torio a cascoporro, que producimos todo genial. No va a haber cobre
para electrificar el mundo entero. Es decir, cuando digo el mundo entero, claro, nosotros pensamos en nuestro submundo. Yo llevo trabajando 10 años en África subsahariana. En África subsahariana nadie tiene electricidad, no hay electricidad. Electricidad hay en las capitales de los países y punto pelota. Si todos esos ciudadanos, que son, pues ahora mismo que hay en los libros, o sea, contabilizados, 650 millones de personas sin acceso a la electricidad en África subsahariana. En la realidad hay más, te lo digo ya. Si toda esa gente tú la tienes que cablear, igual que estamos cableados en Europa, suerte, es que no va a haber cobre para todas. Y ese es el problema. Y ahí es cuando empezamos a entrar a los problemas de verdad. Por eso insistimos en juntar estas dos presentaciones, que igual se podría imaginar son elementos independientes, ¿no? Entonces, al final no va a haber cobre para electrificar a todo el mundo. Y tomo el cobre como ejemplo porque es el de los cables, pero podríamos hablar de otra cosa. Entonces, los avances tecnológicos existirán, serán útiles, pero no nos van a sacar de este problema. O, por ejemplo, lo que comentabas de los vehículos eléctricos en China. Está de puta madre, vamos a electrificar el consumo. Pero es que tú no vas a poder conseguir que en África subsahariana todo el mundo tenga un coche eléctrico, igual a un nivel de movilidad de que hoy en Europa o hace unos años en Europa todos los hogares tenían 2 o 3 vehículos. Es que eso no es posible porque no hay litio para las baterías de los coches de todo el mundo electrificado. Y entonces el decir que unos sí y otros no es problemático. Y todo esto lo digo por enlazar con el tercer punto, que es el tema del decrecimiento. Ahí también mi opinión es que dentro de la palabra decrecimiento el problema no es el decrecimiento o no, porque de todas formas de crecer vamos a tener que decrecer porque no hay de todo. Y hay mucha gente que necesita crecer. Y ese es el problema, yo insisto siempre, es que hay mucha gente que necesita crecer. Y si tú miras las gráficas, el crecimiento, y por crecimiento utilizo la medida del PIB, luego ya podemos entrar en otros debates, pero utilizando el PIB como medida de crecimiento y las emisiones, estas van totalmente aparejadas. Y sin embargo, si tú utilizas PIB y índice de desarrollo humano, que todas sabemos opiniones sobre estas métricas, pero utilicemos esa hipótesis, llega un momento en el que aquello se descorrela. Quiero decir que durante un periodo el aumento del PIB se transforma en una mejora de la situación vital de las personas, pero a partir de un cierto momento no. Pero es que hay muchos países, vuelvo a África subsahariana, donde es evidente que hay una necesidad de crecimiento y de contaminación. Hay que construir carreteras, hay que construir hospitales, hay que construir infraestructura básica. Y eso hoy en día solo se puede hacer utilizando fuentes eso va aparejado directamente a emisiones. Como eso va a tener que ocurrir sí o sí en el sur global, queda que el norte global deje de consumir, pero no queda otra. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso de cara a Estados Unidos o cómo en el caso de China puede enfrentar eso de cara a Estados Unidos? Como lo está haciendo. Es que China ahora mismo... comunista fuerte. Claro, es que esa es por ejemplo, en África, bueno, Estados Unidos ya ha cerrado USAID, del brazo armado del imperialismo, que es la cooperación al desarrollo de Estados Unidos. Eso ha sido todos los golpes blandos que se han dado en todos los países y es que se seguía utilizando exactamente de la misma manera. Entonces, Trump ha cerrado USAID, puta madre, la mejor noticia que he oído en años. Y, eso, vamos, lo digo sin duda alguna. Entonces, en el caso de África, pues al final es lo que tú dices. China no es una ONG que va por ahí diciendo vamos a compartir hermanos todos porque no está el horno para bollos. Pero tú puedes elegir entre un préstamo que te da Estados Unidos, Europa o todas las cooperaciones del Banco Mundial, etcétera, donde normalmente va aparejada una modificación de la regulación, es decir, a ti no te dan nada para el acceso a la electricidad si no modificas la regulación para permitir la privatización del sistema eléctrico, etcétera. En cambio, China llega y dice, te doy las perras, ahora como la líes y no me lo devuelvas, me quedo la infraestructura como colateral. Vale, entonces al final se están cogiendo todos los préstamos chinos, lógicamente. Entonces yo creo que esas son las maneras de intervenir que un país socialista puede seguir enfrentando a Estados Unidos, por ejemplo. Ahora China, con las historias que está montando con el dólar, el otro día no sé dónde fue que leí todo un texto de una emisión de deuda soberana china en dólares en Arabia Saudí y que había habido una demanda brutal. Esto, resumiendo muy mucho, porque si no me extendería muchas horas, esto implica que China en un momento dado podría hacerse con el control del dólar. Con el control del dólar como si fuera la Reserva Federal de Estados Unidos. De controlar de verdad. Eso querría decir que se queda
con el control de la deuda externa de todos los países africanos de cara a Estados Unidos y puede jugar con ella y subirla y bajarla. Coño, eso gana todo. Entonces, quiero decir, creo que países socialistas como China tienen otras capacidades para enfrentar a Estados Unidos que no sean negando una realidad inevitable, es que va a haber que utilizar menos recursos y menos materiales por parte del norte global. Ojo, ahí esa es otra pregunta, ¿dónde se sitúa China en esto? China el otro día lo estaba porque, no sé, pues con el DeepSeek por la noche haciéndole preguntas random, estaba preguntando, oye, ¿en qué momento empieza a acabar la correlación entre crecimiento y mejoras, en este caso medido por el índice de desarrollo humano, bueno, opiniones puede haberlas, ¿en qué momento se decorrela eso? Y decían entre 20 y 25 mil dólares por cápita de PIB. Y ese es el punto donde está China ahora mismo. Entonces, claro, la pregunta es hasta qué punto ya el crecimiento tiene que dejar. Pero, por ejemplo, si hablamos de Togo, de Benín o de Gambia, pues evidentemente esos países necesitan seguir creciendo y seguir contaminando. Entonces, por eso cuando se utiliza la palabra de crecimiento, espera un momento que le habla la ventana al gato. No sé. Cuando se utiliza las palabras de crecimiento, es que te pueden salir los ludistas diciendo, no, hay que decrecer, irse cada uno al pueblo y ya está. Y no habrá máquinas de radiografía, ni habrá nada, y si te parten la pierna con la bici, pues te jodes. Y luego, pues el decir es que decrecimiento implica, por ejemplo, que no se produzca un aguacate en Perú, lo emplastifiquen en Filipinas y te lo comas en Valencia, que no haya obsolescencia programada, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, una manera de vivir distinta. Pero es que una manera de vivir distinta no tiene por qué ser mala. Me refiero, igual necesitamos irnos todos los veranos a Tailandia y ahora me voy a hacerme la foto del Instagram no sé dónde. Eso es lo que tenemos que decir. Ahora, a mí tener esta conversación y es tener la conversación sobre decrecimiento sin hablar de un socialismo me parece estúpido gastar mi tiempo. Entonces, decrecimiento, socialismo. Y de hecho, estamos haciendo, lo empezamos el año pasado, pero no hemos conseguido aún sacarlo adelante, pero quien quiera que se apunte porque no somos suficientes, un grupo para intentar elaborar tesis de cara al próximo congreso sobre decrecimiento. No creo que la palabra que utilicemos vaya a ser decrecimiento, pero sí recoger muchos conceptos, pero formularlos a nuestra manera, hablando de socialismo y hablando esto que implica para nosotras, para efectivamente lo que tú has dicho, Lucas, poder tener un posicionamiento claro sin decir simplemente la palabra decrecimiento sin más. Lo que sí que está claro es que que prolongar la situación tal y como está ahora es que no va a ser posible, aunque quisiéramos. Tú dices Estados Unidos, pero a todo cerdo le llega su San Martín. Estados Unidos va a llegar un momento que toda la historia del fracking se le hunda y ya están en modo violento, me refiero. Cuando revientan el Nord Stream, porque el Nord Stream lo ha reventado Estados Unidos, es para que les compremos su gas de esquisto, su fracking, porque tenemos el NNG tal. Entonces, a estos también les va a llegar su San Martín y punto. Esto, desgraciadamente, va a ser igual para todos, no, pero geográficamente el problema va a estar distribuido, pero sí les llegará a todos. Sí. A ver, sí, el único, la dificultad le veo sobre todo de cara operativa, ¿no? Al tema. Por eso, por el hecho de que tienes que competir con otros. Y por cerrar una cosa que quería decir también, lo de que somos un sistema cerrado, ¿no? Diría semicerrado como planeta, ¿no? Y yo creo que, claro, esto ya es hablar un poco más en otros términos, ¿no? Pero no hay que cerrar la posibilidad a que, yo qué sé, pues eso, China está plantándose en la Luna, en otros sitios y tal y cual. Ese tipo de cosas que nos vienen de muy lejos también, pero que la explotación de recursos ya sea fuera del planeta o en otras zonas que suena ciencia ficción y todo eso, pero que, ojo, la ciencia ficción también nos guía en la imaginación, es un arma potente política también, es lo que quiero decir. Y no solo, aunque sea difícil, pero bueno, el desarrollo científico y las revoluciones científicas están ahí. No creo que haya que cerrar la puerta por un lado, a una mejor organización política
y eficiencia política, como demuestra el caso del Partido Comunista de China, y una mejor organización y eficiencia, una mejor eficiencia energética y eficiencia en el uso de materiales que venga mejorada por el uso de una aplicación científica a unas nuevas tecnologías más avanzadas. ¿Eso quiere decir que en un plazo de 10 años se puede conseguir? No necesariamente. Se puede dar una crisis acojonante que nos puede llevar a una situación límite. Lo único que quiero decir es que no cerrarnos la posibilidad esa, ¿no?, de pensar más allá en otras posibilidades de aplicaciones tecnológicas, científicas y económicas también. A ver, eso es lo que pasa, es que, y eso, Paula, lo tenemos que pensar un poco. A ver, nosotros, como lo hemos planteado en el País Valenciano, en la segunda mitad del año estamos haciendo estas formaciones y la segunda mitad del año haremos otra formación más tratando el tema de los límites planetarios, del decrecimiento, etcétera, porque si te fijas en esta formación apenas ha salido. Entonces ahí se vería en esa formación lo de los límites planetarios. Es que hoy en día hay 9 límites que se consideraban una zona segura y nos hemos saltado ya de esos 9 límites 6. Bueno, en la última medida que hubo. La cosa es que estos límites, ¿por qué lo estoy sacando a colación? Estos límites, por ejemplo, es la degradación de los suelos y la capacidad del suelo para poder continuar con los sistemas de agricultura que seguimos. Otro de esos límites es el cambio climático. Y esos límites están interconectados entre sí. Me explico. Imagínate que conseguimos en el espacio, compro la idea, y o sea, es que yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero imagínate que podemos ir a la Luna, a Marte o a donde sea y conseguir un montón de materiales. Además, se desarrolla la tecnología de fisión nuclear con torio o la de fusión y tenemos una fuente de electricidad infinita, barata, y no tenemos un problema de escasez de materiales. Aún con eso, tendríamos un problemón con la acidificación de los océanos. Aún con eso, tendríamos un problemón con la degradación de los suelos. Aún con eso, si tú coges los otros nuevos límites planetarios, aunque solucionemos el problema eléctrico y energético, los otros problemas, vale, pues igual el cambio climático sería menos problemático. Pero es que los otros límites siguen estando, o sea, es que nos van a matar, porque la naturaleza somos nosotras, no es que haya la naturaleza y la humanidad, somos lo mismo. Y eso nos va a matar. Entonces, el problema, yo es lo que intento decir siempre, que yo ya no estoy ni entrando en si la tecnología no tiene ninguna pinta, y por cómo van, a la velocidad a lo que van los avances tecnológicos, yo tengo mis serias dudas. Y sobre todo porque estamos en un mundo capitalista de momento, entonces también que la tecnología se pusiera al servicio de las personas y no del capital implicaría que habríamos hecho la revolución mundial, etcétera, o sea que ya nos está empezando a pillar tarde. Pero aún así, supongamos, hagamos la hipótesis de que todo eso sale bien, es que si nos van a matar por otra parte, es que no podemos seguir pensando, habernos tomado como nos hemos tomado hasta ahora, todo el tema de ser parte de la naturaleza y en no decir el puedo controlarlo. Y una cosa más que había pensado, de lo que habíamos hablado antes, tú has dicho que China tiene mucha mejor, al tratarse de un país socialista, que tiene una mejor capacidad de gestionar toda esta situación. Y eso es totalmente cierto. Y a mí me sigue molando mucho, a pesar de todo, el libro de Harik, el de Comunismo sin Crecimiento, que, por cierto, el otro día me enteré que no está en inglés. Ese libro está en alemán y en castellano, no está en inglés, porque se lo pasé a se lo pasé a Hickel y le digo a Hickel, no sé qué de este texto, y me dice, yo ese libro no lo conozco, y digo, pero ¿cómo no lo va a conocer? Y me dice, a ver, tal, y no está en inglés, no existe en inglés. O sea, existe en castellano y en alemán, porque alguien le daría por traducirlo. Total. Claro, que me gusta mucho en ese libro como al final Haritz en un momento dado empieza a hablar de la capacidad de gestión que podría tener la Unión Soviética de un crecimiento homeostático respecto a cómo se lo habían tomado el informe del Club de Roma en el PCF o en el PICHI, diciendo, claro, que esto está en un sistema capitalista y no pueden hacer nada al respecto, entonces se les va a picar todo el mundo si dejan de producir el Concorde. Y me parece muy en línea la reflexión que tú has hecho. Sí, lo único que quería decir es que, por ejemplo, de crecimiento me suena como resolver la contradicción hacia atrás, es decir, irnos hacia atrás, ¿no? Entonces, eso creo que desde un punto de vista lógico, filosófico, tiene su... Y ya no y materialista tiene sus complicaciones, porque las contradicciones se resuelven generalmente hacia adelante.
Correcto. acumula el problema y se salta a un nuevo nivel organizativo, a un nuevo nivel de complejidad, a un nuevo nivel de contradicción. Pues tienes toda la razón. Eso es como un comentario que me hicieron sobre el tema de la Dana, que hablábamos de reconstrucción y me comentó un compañero decir, ¿por qué dice reconstrucción? Porque no hay que reconstruir lo mismo, hay que adaptarse. Pues esto es lo mismo, no vamos a ir para atrás y de hecho sería una muy buena manera de meter cuña contra toda esta gente cercana, o sea, que se autoidentifica como decrecentista y al final lo que está diciendo son los anarquistas de vámonos al campo y comemos cada uno de nuestras frutas y verduras. Sí, eso, las cuevas. Claro, y decir, no, que nosotros no estamos hablando de eso y yo creo que por ahí iría la cosa. Por eso yo creo que resulta imprescindible que desarrollemos nuestras propias tesis y nuestro propio nombre a como queramos llamarlo. Y de hecho fue una de las conversaciones con los camaradas del PTB cuando sacamos una declaración que de cara a las elecciones europeas el PC sacó junto con el PTB, el PCF y el PCP una declaración, aunque se decidió no darle bombo y platillo dentro del partido por razones que desconozco. Pero hicimos una declaración común con ellos y hubo un debate en un momento dado, utilizamos la terminología de crecimiento, no tal, y los del PTB nos dijeron no, porque ya nos lo han robado 4 hippies, así resumiendo. Y dije yo, vale. Bueno, seguiremos hablando de todo esto. Creo que me voy a ir a dormir porque tengo la 1 de la mañana aquí en China. Así que muchas gracias. Ganas. Venga, un abrazo. Descansa. Perfecto. Un abrazo. Nada, de todas formas ya íbamos a hacer las 2 horas, así que a no ser que alguien tenga algo así muy imperioso que quiera decir, lo podemos dejar aquí. Camaradas, ¿cómo lo veis? Sí, pues nosotras, perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, agradeceros otra vez vuestro trabajo, no solamente el que vengáis aquí a explicarnos lo que es parte de ese trabajo también, sino todo lo que hacéis detrás de las cámaras, que también será mucho. Así que nada, no, gracias. Solo 2 cosas, la campaña de ecología y si alguien quiere unirse al grupo de lo del decrecimiento para sacar tesis, por favor, porque Sí, luego por fin. hace falta manos y tal. Y cerebros. Hacemos llamamiento. Y también, bueno, yo me he apuntado lo de traducir el libro al inglés, ya aquí para Gran Bretaña ya tenemos deberes. Y la campaña también de las pegatinas y todo eso, pasárnosla y vemos cómo la podemos adaptar también. Vale, yo si queréis, África, te paso la que hemos adaptado para el PCPV y luego ya vais mirando cómo posterior si os viene para algo, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos, camaradas. Salud. Chao, chao. Chao, hasta luego. Salud.